Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta denuncia a los que se sienten tranquilos con su vida, porque gozan de todos los bienes, descansan con lujo, tienen comida en abundancia, tiempo libre para entretenerse, vino para beber y cosméticos para embellecerse. ¿En qué consiste la denuncia del profeta? En lo que estas seguridades han provocado no les permiten ver y compartir el desastre que azota al pueblo. José es un nombre genérico para referirse al pueblo descendiente de la tribu de José. El pueblo sufre y los acomodados en su lujo permanecen indiferentes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este 26º domingo del tiempo ordinario. El Señor, como siempre, que viene a través de su palabra en este mes que le dedicamos a la Biblia principalmente, nos enseña, nos orienta, nos ayuda a vivir auténticamente la vida de acuerdo a su voluntad. También rezamos por nuestros jóvenes, mes de septiembre, y sobre todo pedimos la intercesión también de San Miguel Arcángel. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Koangaña henduta tupañan de yarañe amos aranducape in haisha. Ay, umisiompe oikobagui oyepyapu rehe, peñeno umitupa oyeguapa hahepyvévape. Pe'u ovecha havakara ikyravéva. Arpapupe pepurahei Davidcha peiporu mba'epu. Tuichaháicha kaguy pemboy'u ha peiporu mba'e ry'akua iporavéva. Mba'evete voi PM José Neta oñehundíramo. Pe'ẽra evete pejeraháta tetã mombyrýpe. Pendekaru guasu havy'a opátahína. Tupa Ñandejára ñe'ẽ. Romomba'e guasu ndéve Ñandejára. Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros secados del establo. Improvisan al son del arpa y, como David, inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites. Pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminarán la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba al Señor, alma mía. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe.
conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilatos. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor, el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no puedan hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces estamos ante una parábola maravillosa, un cuento, ¿verdad? Muy lindo que nos está narrando Lucas. Es esta parábola de Lázaro y Epulón. Se le dice Epulón, justamente quiere decir rico, ¿verdad? En griego. Y entonces este es el nombre que se le da por eso, Epulón. Y Lázaro, el pobre, el mendigo. Y ustedes conocen bien esta historia, ¿verdad? Entonces, cómo está el rico siempre fanfarroneando, en síntesis, metiéndose en lo suyo y nada más que en lo suyo, en su mundo. Mañave y punuá, oya pola, oya posea. A lo demás que le coman michi. En este caso, mío Roberto Uyui Yagua, lleva tu Yagua, porque dice, hasta habla luego de un perro que estaba ahí, que le lamía las llagas. Bueno, es interesante en cuanto que la imagen que nos presenta el evangelista, que es Lucas. Lucas es muy duro, Lucas es muy fuerte
en este sentido con respecto a el cómo nosotros vivimos esta caridad, este amor hacia los demás. Recordemos que Lucas es discípulo de San Pablo. Y entonces si Lucas es discípulo de Pablo y mandó a poner en 1 Corintios capítulo 13, cuando te habla del amor, el amor, ¿verdad?, que es generoso, el amor que es donación. Y aquí estamos encontrando todo lo contrario. Lleva o pearejina, la Lucas ave, o subrayaina, o jaíja, o moíja, o barete. Y entonces nos está diciendo, aniquen a pendeabuitebe, hoy coupeyajina de. Y nos narra, ¿verdad?, hasta que dice que este pobre Lázaro que estaba ahí pidiendo limosna y que lo único que le daban es de lo que caía de la mesa del rico. Como ya les dije, es una exageración ciertamente, pero que nos hace entender que nosotros somos bastante egoístas con muchas cosas. No pensemos ahora simplemente en esta parábola, no nos quedemos simplemente en un sentido religioso, sino que recordemos, queridos hermanos, que las cosas que Dios nos ha dado son de la comunidad, son de todos. Y en Lázaro se está representando a esa persona ignorante, a esa comunidad, a ese pobre mendigo, a ese pobre ignorante, a ese pobre drogadicto, a esa pobre familia, a ese pobre indígena, a ese pobre sin techo, a ese pobre que no tiene nada, ¿entienden? Lázaro es ese. Y entonces es una crítica que se está haciendo realmente más bien a la comunidad. Upean con la Lázaro. Lázaro mi bebé jamba el ocaruja ocarupejo a mía petembiremijo ajina de la mesa del rico. Y el rico no es capaz de abrir los ojos, de pasar la mano, de ayudarle, de sacarle de esa situación. Es bastante plástica esta forma de narrarnos y de darnos a entender cómo nosotros estamos viviendo también en nuestro país, cómo nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. Estamos ahí, queridos hermanos, y sinceramente es así. Gente a quienes se les da la posibilidad, digamos así, se les da la posibilidad, porque al final de cuentas muchas veces por amiguismo nomás también es que llegan a estos lugares, a estos puestos, pero llegan con esa avaricia, con esa ambición de ganar, de despilfarrar, de robar, de saquear, de llevar entonces al pueblo verdaderamente a la ignorancia y a la pobreza. Jaumía, si yo que fuera, se nañe ereiri, senda ereiri hina con amba egoanga, porque pepe y a veces a pepe ya, jaumenes etañan de abuite pepe ya hoy y cojina lleva. Queridos hermanos, todo lo que el Señor nos está regalando y todo lo que el Señor pone en nuestras manos es para que nosotros sepamos utilizarlo. La naturaleza, la riqueza, tenemos que saber utilizarlo a favor de nuestros hermanos. Y entonces esto significa para nosotros una preocupación, tiene que ser una preocupación. ¿Por quién? ¿Preocupación por quién, queridos hermanos? Tiene que ser la preocupación por los demás. La preocupación por la sociedad, la preocupación por nuestro grupo humano, la preocupación por nuestra patria, la preocupación por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos, por nuestros encarcelados, por tanta gente entonces que está sin tierra, sin pan, sin educación, sin remedios, sin salud. Esta te iba ego y entonces la ñande y gatula ya ego ave lleva. Pero upea la ya esa cuara. Ese es el epulón, queridos hermanos. El epulón es aquel que no tiene escrúpulos de robar. El epulón es aquel que no tiene escrúpulos de llevar una deuda externa o lo que sea, o interna, o deudas de un país, de una nación, de una familia, de una institución, a montos siderales. ¿Me entendés? Ese es el epulón. Ese es el epulón. Y todos nosotros somos epulones en este sentido, cuando solamente estamos queriendo acumular y no nos unimos como nación, no nos unimos como comunidad. Recuerden que justamente Lucas, siendo discípulo de Pablo, es uno de los que más insiste en el aspecto de la comunidad.
Es la comunidad la que tiene que darse cuenta. Anila ya pitate upepe aye pamboria huisha ya tiriribe ubirejina aupepe yeiko aye bañañe muy upeisha ya yeure hangua para poder vivir. No, queridos hermanos, nadie de nosotros tiene que estar en ese lugar del pobre Lázaro. Y bueno, pero después aquí nos va narrando todo, se mueren los dos, aquí viene para Lázaro el encuentro, ¿verdad? Con Abraham. Y estando en el seno, aquí entonces recién parece que despertamos, porque esta es la forma en la narración cómo se nos presenta que este rico, el Epulón, se da cuenta, ¿verdad? Aupebe entonces, opaxa, y dice, ay, en este lugar de tormento, Abraham, por favor, que vaya y que le avise a mis hermanos. Entonces ya poponaminas y porque bendica tuña y me haya. Abraham lo único que le responde, dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Upea dice que la misión de la conversión y del trabajo para la construcción del reino de Dios, cuando te está diciendo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, quiere decir que es la palabra de Dios. Pero coñan de yarañe entero etea ya, ñaicuame eta, ñame eta, yajucuabota, llevas ñamos arambita, ñandera pisacuerabe. Eso quiere decir, queridos hermanos, ahí le tienen a Moisés y a los profetas. Y por lo tanto, es nuestra misión predicar, anunciar y decir el reino de Dios, llamando a la conversión, llamando al compromiso de comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escucha nuestra súplica, Señor. Escucha nuestra súplica, Señor. Por el pueblo de Dios, para que en su caminar hacia la eternidad nunca se olvide de los que menos tienen y de las víctimas de toda clase de violencia y opresión. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que prioricen la ayuda digna y la promoción social de los más olvidados. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Por los asistentes sociales, para que puedan socorrer a los más pobres y manifestar a toda la población el sentir de los que no tienen voz. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Por los que, como Lázaro, están a las puertas de nuestras casas, esperando una mano amiga, para que en un país con raíces creyentes no haya más gente sin techo, tierra y trabajo. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Por los que se dedican a diversas actividades en favor de los más pobres, para que la intercesión de San Vicente de Paul los anime a continuar su labor. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Por los aquí reunidos, para que desde nuestra fe podamos crecer en conciencia social, oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya
acercó aquella tarde. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la gloria celestial. María, María. Coronilla a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer coro. Por la intercesión de San Miguel,
y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar el camino del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones
el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cuarto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Séptimo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno coro. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíe a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Miguel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Gabriel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a San Rafael. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre Nuestro en honor a nuestro ángel de la guarda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Oh glorioso Príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Sois nuestro admirable guía y conductor. Vos brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana. Libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con vuestra afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Omnipotente y eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En vuestra maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido al glorioso Arcángel San Miguel como príncipe de vuestra Iglesia. Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor nuestro, guiadnos por medio de este mismo Arcángel. Enviadle que nos conduzca a la presencia de vuestra excelsa y divina majestad. Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.